Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantar, de poder alabarte, de poder ahora abrir tu palabra, Señor, y en ella encontrar lo que nosotros necesitamos para vivir. Pedimos tu guía y tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5. La Biblia dice, por tanto, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es bueno y misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí en Santiago capítulo 5, en este pasaje se nos enseña a nosotros la 12ª evidencia de madurez en la vida del cristiano. Cuando el cristiano enfrenta la vida con madurez, con paciencia, se observa que ese creyente ha madurado. La Biblia nos habla de la paciencia. Es interesante que el capítulo 1 arranca hablándonos de la paciencia y el último capítulo, el capítulo 5, termina hablándonos de paciencia. El verso 7 nos muestra, número 1, el requisito para que una persona pueda tener paciencia. El versículo dice, por tanto, hermanos. ¿Sí? Recuerde, se necesita ser creyente, se necesita haber recibido a Cristo como Salvador personal para poder tener esa paciencia que Dios nos ofrece. El versículo 7, número 2, nos habla de la duración que debe tener nuestra paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En nuestras relaciones con otras personas, nosotros nos damos cuenta que a veces nuestra paciencia, si la tenemos, es de corta duración. A veces podemos tener paciencia con un hijo y podemos tener ciertas horas o ciertos días o ciertos meses paciencia, pero nos llegamos a impacientar y decimos ya no, ya basta, ya he tenido la suficiente paciencia contigo. Y la verdad es que a veces nuestra paciencia es una paciencia de corta duración, cuando el texto bíblico nos habla que nosotros debemos caracterizarnos por ser personas que tengamos paciencia hasta cuando Jesucristo vuelva otra vez por nosotros. En este pasaje se nos muestra a nosotros dos tipos de paciencia. Primero, la paciencia que tiene que ver con las relaciones con otras personas, con otros hermanos, con otra gente. El verso 7 nuevamente dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones,
porque la venida del Señor se acerca. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En 4 ocasiones, en estos pocos versículos, sale esa palabra paciencia, la misma palabra en el original, se repite en esta porción 4 veces. Es interesante que el significado de esa palabra paciencia aquí en este texto es mucho aguante. Se refiere a la paciencia que nosotros debemos tener a otras personas. ¿Sí? Tratar con gente es difícil. Somos complicados. Somos difíciles. El ser humano es difícil. Y es tan importante la paciencia en nuestras relaciones interpersonales. Es importante que nosotros podamos desarrollar paciencia en el trato con nuestros semejantes. A veces es difícil, ¿sí? A veces somos muy impacientes, sobre todo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, los hijos con los padres. A veces nuestra vida se caracteriza por ser personas que somos impacientes con otros. Cuán importante la paciencia en las relaciones interpersonales. Cuán importante ser paciente con el otro. Cuán importante nosotros en nuestro trato personal con otros individuos, a veces con aquellos que son complicados. Qué importante es tener paciencia en el trato con nuestro prójimo. El escritor no solo va a hablarnos de la paciencia que nosotros debemos tener en el trato con nuestro prójimo, sino va a hablarnos de la paciencia que nosotros tenemos que tener en circunstancias y en situaciones difíciles. El versículo 11 dice, he aquí tenemos, Santiago capítulo 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Algo que perdemos en nuestra Biblia en español es el hecho de que las 4 veces que apareció la palabra paciencia en los versículos 7, 8 y 10 son la misma palabra en el original, pero cuando el escritor quiso hablar de las circunstancias y de la paciencia que nosotros debemos tener, usa otra palabra griega, y en este pasaje, aun cuando se traduce con la misma palabra en español paciencia, es otra palabra en el original. Otro significado. Y como lo puede ver en la pantalla, paciencia significa permanecer debajo, resistir bajo una enorme carga, permanecer firme aun cuando a uno le gustaría huir. Sabe, a veces nuestra paciencia es probada por las circunstancias. A veces tenemos circunstancias difíciles que nos toca enfrentar. A veces hay problemas en el hogar, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en los estudios, problemas con el esposo, con la esposa o con los hijos, problemas con los padres. Y son circunstancias difíciles que usted y yo tenemos que enfrentar. Y en esas circunstancias se requiere que usted y yo tengamos paciencia. Paciencia en las circunstancias. Paciencia cuando las cosas no van bien. Se usa como ilustración a Job, la paciencia de Job. A veces las circunstancias en nuestra vida van a ser complicadas y a veces lo más fácil, como usted ve en la definición, lo más fácil es no resistir. Lo más fácil no es no permanecer firme. Cuando las cosas se complican, a veces estamos listos y dispuestos para echar la toalla, botar la toalla. A veces nos damos por vencidos por una situación. A veces en nuestra relación con Dios podemos llegar a decir, Señor, pero ¿hasta cuándo voy a tener problemas económicos? ¿Hasta cuándo mi esposo va a cambiar? ¿Hasta cuándo mi esposa va a comportarse bien? ¿Hasta cuándo mis hijos conflictivos como son van a cambiar y van a
ser obedientes. ¿Hasta cuándo mis circunstancias en el trabajo van a cambiar? A veces las circunstancias son difíciles. A veces las situaciones pueden llegar a ser aún extremas. Y nosotros necesitamos paciencia con nuestro prójimo. Y necesitamos paciencia con nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas y dificultades. El escritor está interesado en que este tema de la paciencia quede muy claro. Así es que empieza poniendo ejemplos. Y va a poner 3 ejemplos. El versículo 7 va a usar el ejemplo del labrador. El texto dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El labrador necesita ser paciente. El labrador debe ser paciente con el tiempo, con el clima. Él debe esperar la lluvia temprana para que la tierra pueda dejar de estar dura y sea fácil trabajarla y llegar a sembrar. Y luego en el proceso de crecimiento de las plantas, él necesita ser paciente y necesita esperar la lluvia tardía que va a llegar a dar el crecimiento a esa siembra. El labrador necesita ser paciente. El labrador debe ser también paciente con la semilla y el cultivo, ya que toma tiempo para que las plantas crezcan. No es automático, usted sabe. No es poner una semilla en el terreno y automáticamente ya después de media hora ya sale el fruto y estamos disfrutando de lo que hemos sembrado. Tarda en crecer. Y el labrador, para poder ser labrador, necesita tener paciencia. En el inicio y en el proceso, hasta que llega la cosecha, el sembrador necesita tener paciencia. Santiago está pensando no solo en el labrador que trabaja la tierra, él está pensando en el labrador espiritual y cómo usted y yo, que hemos sembrado la palabra de Dios en la vida de otros, cómo tenemos que ser pacientes hasta que ese fruto sembrado en el corazón del otro llegue finalmente a germinar. A su tiempo segaremos y no desmayamos, dice Gálatas 6:9. A su tiempo. Así es que necesitamos, cuando hablamos con personas, cuando discipulamos a otros, cuando estamos compartiendo la palabra con otros, no va a ser automático. No va a ser: le hablé de Cristo y ya aceptó a Cristo. O ya es creyente y le enseñé acerca de leer la Biblia o acerca de algún tema espiritual y automáticamente ya va a ser el creyente que debe ser. ¿Recuerda cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros llegar al estado en el que estamos? ¿Cuántos años nos ha tomado crecer al nivel en el que nos encontramos? Toma tiempo. El problema es que estamos en una cultura, en una generación que quiere todo para ayer. Si meto las palomitas de maíz en el microondas, quiero que 50 segundos y quiero comer. No debe tardar. Tiene que ser rápido la cosa. Y la verdad es que no sucede así. Ni en nosotros, ni en otros, los cambios van a ser inmediatos, toma tiempo. Así es que para llegar a ser el creyente que debo ser, va a tomar tiempo. Para que mi esposo o mi esposa que recibió hace poco a Cristo cambie y transforme su vida y sea una persona diferente, va a tomar tiempo. Para que el hijo que
que recibe a Cristo y empieza su vida cristiana, va a tomar tiempo. Para aquel creyente que regresa al Señor y empieza a caminar con el Señor, va a tomar tiempo hasta que haya el crecimiento suficiente y necesario. Toma tiempo. Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta que en nosotros y que en otros el ver el fruto va a tomar tiempo. ¿Por qué el labrador es paciente? Él no se concentra primariamente en el proceso de trabajar la tierra, ni de sembrar, ni de cosechar. El objetivo que el labrador tiene es obtener el fruto que finalmente va a poder consumirlo su familia, finalmente va a poder usarlo para realizar trueque y tener el sustento necesario para la vida. Él se enfoca en eso. Así es que cuando nosotros estamos en medio de relaciones personales o de circunstancias complicadas, no nos enfoquemos en eso, porque eso va a quitar de nosotros la poca paciencia que tenemos. Enfoquémonos en el final, en el resultado final, en el fruto que finalmente se va a dar en la vida de esa persona cuando Dios le toca y le transforma. Enfoquémonos en nuestra vida, no en nuestras deficiencias, tentaciones y culpas. Enfoquémonos en que Dios en un momento dado va a transformar la vida y vamos a ser diferentes. Enfoquémonos en el resultado final. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Qué importante en medio de esos problemas y dificultades o el trato con la gente, que nosotros aprendamos a darnos cuenta que es importante afirmar el corazón. Nuestro corazón es voluble. El corazón no habla del músculo que tenemos en el pecho, habla de el ser, habla de nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones. A veces somos tan volubles, a veces pensamos correctamente en momentos, pero cuando se prueba nuestra paciencia ya pensamos diferente. A veces tomamos decisiones de llegar a ser buenos cristianos y vivir como a Dios le agrada, pero viene una circunstancia difícil, nos impacientamos y ya no queremos. Nuestro corazón es voluble, necesita ser afirmado. Y va a ser afirmado al pasar por la prueba, al pasar por los problemas. Y cuando me enfoco en el resultado final de mis problemas, entonces voy a observar en mi vida que esa paciencia que necesito para el trato con mis semejantes y en mis circunstancias difíciles va desarrollándose. Versículo 10. El escritor pone un segundo ejemplo. El texto dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora son los profetas que son tomados como ejemplo acá. Los profetas estaban dentro de la voluntad de Dios y aún así tuvieron que sufrir. Debemos recordar eso. Debemos recordar que los profetas fueron fieles al Señor y a pesar de estar haciendo lo correcto, estaban haciendo lo adecuado, estaban cumpliendo la voluntad de Dios. A pesar de eso, sufrieron. Hermano, la vida no es color de rosas. Nunca fue una promesa de parte del Señor eso. De hecho, ni siquiera mejorar en nuestra vida cristiana va a eliminar los problemas y las dificultades. Más bien va a incrementarlos. La Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. La vida no va a ser fácil. Nunca Cristo nos prometió eso. Y cuando estamos bien espiritualmente, eso no va a eliminar los problemas. A veces va a traer ciertos problemas y ciertas dificultades porque vivimos en un mundo que está en contra del cristianismo. Los profetas estaban dentro de la voluntad de Dios.
y aún así tuvieron que sufrir. Debemos recordar eso. No es que estaban haciendo mal. Muchos murieron castigados, apedreados, crucificados por mantener su fe, por mantenerse fieles al Señor. Se mantuvieron constantes, diligentes, fieles a Dios. ¿Ha llegado un momento en su vida en el que usted ha considerado alejarse? ¿Ha llegado un momento en su vida donde dice, ya estoy cansado de esto, estoy cansado de mi vida cristiana? Yo pensé que iba a ser color de rosas todo, estoy cansado, me alejo de Dios y de la iglesia. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha considerado? La paciencia es lo que nos permite aguantar hasta el final, como lo hicieron los profetas. Los profetas no solo nos recuerdan el concepto de que, aun estando en la voluntad de Dios, les tocó sufrir. Los profetas nos recuerdan que Dios tiene cuidado de nosotros. Aun en medio de dificultades, aun en el caso de algunos de esos profetas, Dios dándoles gracia para morir, Dios estuvo al cuidado de ellos. La vida no es fácil. Los profetas nos enseñan cómo aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo a la gente. Y cuando el sufrimiento se presenta, aguantar hasta el final pacientemente. El verso 11 nos va a relatar un tercer ejemplo, el ejemplo de Job. El texto dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Difícilmente vamos a encontrar un ejemplo mejor que Job y sus circunstancias difíciles y complicadas. Tenemos todo un libro de 42 capítulos que nos recuerda a este personaje, a Job. El sufrimiento de Job fue tremendo. En un solo día perdió a su familia. En un solo día llegó a perder sus posesiones materiales. Llegó a tener una enfermedad tremenda que aún tomando un tiesto se raspaba su piel y no encontraba alivio. Sus 3 amigos cercanos, en vez de consolarle y ayudarle, llegaron a criticarle porque pensaban que Job tenía un pecado oculto. Su propia esposa actuó de manera impía. En vez de consolarle y apoyarle, se puso en contra de él. Quizás lo más doloroso fue el silencio de Dios. Como en los primeros capítulos vemos que Dios para Job parecía distante. No respondía, no decía nada. Es tremendo el ejemplo de Job. Y nosotros podemos ver que en ese ejemplo, nosotros podemos ver que este hombre llega a ser considerado como un hombre bienaventurado. Doblemente feliz significa esa palabra. Doblemente bendecido. Probablemente nosotros no podríamos concluir que Job era bienaventurado, feliz, en ese momento cuando estaba pasando por circunstancias difíciles. Pero así como el labrador, así como el profeta, Job llegó a aprender a enfocarse no en las circunstancias complicadas, porque eso iba a producir impaciencia, sino más bien él se llegó a enfocar en el final, en lo que iba a ser, en lo que cómo Dios iba a transformar su vida al final. Hermano, usted y yo necesitamos
ser pacientes. El versículo 8 nos describe esa necesidad de paciencia que usted y yo tenemos. Tened paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Texto escrito hace 2000 años. Y si para los primeros lectores la venida del Señor estaba cerca, imagine la situación nuestra. Si para ellos estaba cerca la venida del Señor, para nosotros mucho más. Nuestro Señor puede venir hoy mismo. ¿Usted y yo estamos preparados para esa venida? ¿Necesitamos arreglar algo? ¿Necesitamos solucionar algún problema personal con algún compañero de trabajo, con algún familiar, con algún hermano? ¿Necesitamos resolver algún conflicto en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos? ¿Estamos a cuentas en este momento para que si Dios viene por nosotros, nos vea que estamos bien espiritualmente? ¿Estamos listos para irnos con nuestro Señor? No sabemos cuándo va a ocurrir eso. Deberíamos vivir cada día como si ese día viniera Cristo. ¿Sabe? En este pasaje, Santiago nos está mostrando los resultados positivos de poder vivir una vida caracterizada por la paciencia en nuestra relación con otras personas en medio de nuestras circunstancias. Pero ¿sabe usted y yo? Tenemos la opción de vivir de manera diferente, de vivir de manera impaciente como generalmente lo hacemos. La vida de aquella persona que vive de manera impaciente está caracterizada por 3 elementos. Se enfrenta con 3 peligros. El primero de ellos en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Una persona impaciente se caracteriza por ser una persona que se queja. No está satisfecha. La Biblia no está en contra de progresar en cualquier área de la vida. Más bien anima a que nosotros crezcamos y progresemos en nuestra vida. Pero debo estar contento con mi situación. Debo estar satisfecho en mi vida. La respuesta de aquella persona impaciente va a llegar a ser las quejas. El pensar que el otro tiene la culpa, que el otro es responsable de mi situación, de estar enfrentando este problema, esta dificultad. Lo aprendimos muy bien de nuestros padres. Mujer, ¿qué hiciste? La serpiente fue la culpable. Hombre, ¿qué hiciste? La mujer fue la culpable. Siempre echamos la culpa a otros. Siempre responsabilizamos a otros individuos por lo que nos pasa. Llegamos a quejarnos por nuestra situación. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de nuestra esposa, de nuestro esposo, nos quejamos de nuestros hijos, los hijos se quejan de los padres, nos quejamos de nuestro presidente, vivimos quejándonos aún de los hermanos, del pastor, de otras personas. El que vive de manera impaciente va a ser una persona que constantemente se queja de su situación, de otras personas, de sus circunstancias. La persona que no escoge vivir pacientemente en este planeta se caracteriza por ser una persona que ve al sufrimiento como una carga. ¿Ha observado a gente así? Gente que experimenta sufrimientos pequeños y grandes. ¿Y cómo llega a
observar y a considerar su sufrimiento como una carga? Hay gente que se nota que viven tristes, sin paz, aguantando nomás hasta que llegue el día de morirse y finalmente se acabe todo esto. Nosotros observamos que el labrador con paciencia espera el fruto precioso de esa siembra. Vemos que los profetas, aun cuando fue difícil su vida y muchos murieron martirizados, esperaban con paciencia aquel día en el que su Señor llegue a su encuentro. Observamos a Job en medio de un dolor tremendo en su vida, que llegó a pacientemente esperar hasta cuando el Señor decida y quiera. ¿Es el sufrimiento una carga? ¿Se ha vuelto usted gruñón, intolerante, impaciente por las cosas que está enfrentando? Usted y yo estamos viendo a los problemas como una carga, como un peso que está dañando nuestra vida, que está dañando nuestra manera de ser, que nos ha hecho huraños, que nos ha hecho enojones. ¿Es el sufrimiento una carga? ¿O es el sufrimiento un aliado que, según Santiago capítulo 1, que ya lo estudiamos, el sufrimiento y la buena actitud frente al sufrimiento desarrolla paciencia y cabalidad en nuestra vida? Hermano, el sufrimiento es el camino. El sufrimiento es el único camino. La actitud ante el sufrimiento es el único camino para desarrollar paciencia necesaria para la vida, necesaria para tratar con el prójimo, necesaria para enfrentar circunstancias difíciles. Si no veo a los problemas, a nuestros sufrimientos como un aliado, como una bendición a través de la cual Dios desea desarrollar madurez y paciencia, y veo al problema como una carga, mi vida va a ser horrible en esta tierra. Qué tremenda bendición. El día de ayer, sentado junto a una señora de nuestra iglesia, escucharla hablar de el cáncer que está enfrentando, y apenas abrió la boca para hablar del tema, empezó dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por estas circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque me doy cuenta que a pesar de que te conozco muchos años, necesito todavía crecer en mi vida espiritual. Y esta dificultad complicada en mi vida, a través de esto estás tratando de cambiar, estás tratando de pulir, de mejorar mi vida en ciertos aspectos. Te alabo, te adoro, por haberme permitido pasar por esta circunstancia difícil. Qué tremendo escuchar eso. Qué tremendo observar cómo una mujer conectada con su Señor llega a ver al sufrimiento no como una carga. Llega a ver al sufrimiento como una circunstancia que Dios permitió en su vida para todavía seguir trabajando en ella, todavía seguir desarrollando su vida cristiana. Nosotros necesitamos escoger, dejar que los problemas produzcan paciencia en nuestra vida, o llegamos a decidir
observar al sufrimiento en nuestra vida como una carga de la cual llego a quejarme constantemente. ¿Sabe? Hay un tercer peligro. El verso 12 lo dice. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Parece un poco raro que en medio de la paciencia, que es el tema, el autor empiece a hablar acerca de los juramentos. Parecería ser como que el tema terminó en versículo 11 y en versículo 12 se está hablando de un tema distinto. La verdad es que no. La verdad es que los juramentos en la vida del cristiano, nosotros debemos tener mucho cuidado de los juramentos en nuestra vida, porque a veces en esas circunstancias complicadas y difíciles es fácil que nosotros digamos cosas, hagamos promesas al Señor que después no estamos dispuestos a cumplir. Es fácil hacer un juramento, es fácil hacer una promesa. Señor, te prometo que si quitas esta circunstancia difícil en mi vida, yo voy a empezar a actuar de manera correcta. Yo te ofrezco, yo te prometo tal o cual cosa. Si arreglas esta situación en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestra boca. A veces los problemas, las circunstancias, a veces esas relaciones interpersonales que son difíciles, que son complicadas, nos llevan a la impaciencia y nos llevan a hablar y a prometer a otros, a Dios, cosas que no vamos a cumplir. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. ¿Sabe? El versículo 11 nos muestra el resultado final de un creyente que ha escogido vivir con paciencia a lo largo de esta vida. El verso dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, ¿recuerda lo que pasó? ¿Recuerda cómo perdió a sus hijos, a sus hijas? ¿Recuerda cómo perdió su salud? ¿Recuerda cómo su esposa se puso en contra de él? ¿Recuerda cómo sus amigos le criticaron? ¿Recuerda cómo existió un silencio de parte de Dios en medio de esas circunstancias? Probablemente si le hubiéramos visto a Job en ese momento, no hubiéramos concluido que ese hombre era bienaventurado. Pero la verdad es que cuando vemos cómo terminó la historia de Job, sabemos que fue bienaventurado. Cuando nuevamente tuvo familia, cuando nuevamente la parte económica se puso bien, como los amigos fueron reprendidos por Dios y Dios interviene y dice, habla muy bien de Job y de su paciencia y de su actitud frente a los problemas. Como el propio Job, después de haber pacientemente pasado por las dificultades y circunstancias complicadas, él mismo llega a decir al final: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Había tenido una relación superficial contigo. Ahora tengo una relación profunda contigo, Señor. Bienaventurado. Si nos concentramos en el problema,
Por supuesto, vamos a ser impacientes y vamos a quejarnos y vamos a ver las dificultades como una carga. Pero si nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer a través de ese problema, podemos llegar a enfrentarlo con actitud correcta, con la paciencia necesaria para aguantar todo lo que se necesita aguantar hasta que ese problema se quite, se solucione de nuestra vida. Y finalmente nosotros podamos tener esa característica en nuestra vida, ser bienaventurados. ¿Quiere ser usted feliz? Parece obvia la respuesta. Por supuesto. Bienaventurado, doblemente feliz, doblemente bendecido. Esa verdadera felicidad, ese verdadero gozo, esa verdadera bendición de Dios es el resultado de decidir vivir de manera paciente, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de personas que promueven en nosotros la impaciencia. Hermano, usted y yo podemos escoger vivir nuestra vida de manera paciente. Vivir en medio de nuestras circunstancias de manera paciente. Y veremos la bendición de Dios en nosotros. O podemos escoger vivir de manera impaciente. Y seguiremos quejándonos y seguiremos amargándonos y seguiremos siendo gruñones y con mal carácter, con mal temperamento, y seguiremos culpando a otros por nuestras circunstancias y seguiremos viendo los problemas como una carga en nuestra vida. Y a veces viviremos solos, amargados, esperando que llegue la muerte para que esta carga que tengo en mi vida finalmente termine. Usted y yo escogemos cómo vivir. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por que nos enseñas a lo importante de ser pacientes. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de enfrentar los problemas y las circunstancias difíciles con una actitud correcta, para que así tú desarrolles en nosotros la paciencia tan necesaria en nuestras relaciones con otros, para que así tú desarrolles la paciencia tan necesaria cuando enfrentamos problemas, dificultades complicados en esta vida. Ayúdanos, Señor, a decidir vivir de esa forma. Ayúdanos a dejar la queja, a dejar de ver a los problemas como una carga, como algo insoportable, como algo de lo que estamos hartos. Ayúdanos a ver los problemas como instrumentos tuyos para pulir, para que nosotros podamos madurar y crecer en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a enfrentar esas circunstancias difíciles, algunas de ellas que tardan en solucionarse. Ayúdanos a enfrentarlas con paciencia. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez.
Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí, yo vengo por primera vez. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder escoger enfrentar los problemas de manera diferente, para que así el resultado de esa decisión pueda producir en nosotros la paciencia que necesitamos al relacionarnos con personas, al estar inmiscuidos en situaciones a veces complicadas. Ayúdanos a ser pacientes, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús a nuestro bien, con el coro de Belén. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al cielo. Gloria a Dios, príncipe de paz eterna, gloria a ti. El vivir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Amén.